Libro de Efesios capítulo 5. Este pasaje contiene una serie de enseñanzas y exhortaciones sobre cómo deben vivir los creyentes cristianos, basándose en la imitación de Dios y el ejemplo de Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. El pasaje comienza instando a los creyentes a imitar a Dios en su conducta y a hacerlo como sus hijos amados. Esto implica vivir una vida de rectitud y santidad, reflejando los atributos divinos de amor y bondad. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí se enfatiza la importancia del amor, como un principio fundamental para los creyentes. Se menciona el sacrificio de Cristo en la cruz, como el ejemplo supremo de amor, y se dice que este sacrificio fue agradable a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, se advierte en contra de la inmoralidad sexual, la impureza y la codicia. Los creyentes deben evitar cualquier forma de pecado sexual o comportamiento inmoral, ya que estos no son apropiados para aquellos que se consideran santos o consagrados a Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Además de acciones pecaminosas, también se debe evitar el lenguaje vulgar o deshonesto. En su lugar, se anima a los creyentes a hablar de manera edificante y a dar gracias a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se hace hincapié en las consecuencias espirituales de la inmoralidad y la codicia. Aquellos que persisten en tales pecados no heredarán el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se advierte contra las falsas enseñanzas y aquellos que intentan justificar o minimizar el pecado. Se afirma que la ira de Dios recae sobre aquellos que son desobedientes. No seáis, pues, partícipes con ellos. Los creyentes deben mantenerse separados de la conducta pecaminosa y las personas que persisten en ella. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se enfatiza la transformación que experimentan los creyentes cuando pasan de vivir en la oscuridad del pecado a ser hijos de luz, en Cristo. Esto conlleva un cambio en la forma en que viven y se comportan. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Se hace referencia al fruto del Espíritu Santo, que incluye características como la bondad, la justicia y la verdad. Los creyentes deben discernir y vivir lo que es agradable a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Se insta a los creyentes a no participar en las obras malvadas de la oscuridad, sino a exponerlas y reprenderlas. También se menciona la vergüenza de hablar de las acciones pecaminosas que se realizan en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz simboliza la verdad y la justicia. Cuando la verdad se revela, las obras pecaminosas quedan al descubierto. Los creyentes deben buscar la luz y vivir en la verdad. En resumen, este fragmento de Efesios 5 enfatiza la importancia de vivir una vida santa y justa, imitando a Dios y siguiendo el ejemplo de Cristo. Se advierte en contra de la inmoralidad y se destaca la transformación que ocurre cuando los creyentes pasan de vivir en la oscuridad del pecado a ser hijos de luz en Cristo. También se hace hincapié en la necesidad de discernir lo que es agradable a Dios y de reprender las obras malvadas.